Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el devocional de hoy y hoy descubriremos algo muy interesante. El título es Adoración y Misión, Evangelismo. Predicar la palabra forma parte de la adoración, tanto como cantar una canción o hacer una oración. Ahora, ¿por qué la adoración bíblica es un cambio de vida? La adoración bíblica involucra a todos los aspectos de la vida de la iglesia y no solo a la música. Por eso cuando alguien se pone en pie en el púlpito para predicar un mensaje, está participando en la adoración de la iglesia, tanto si esto se reconoce como si no. Predicar la palabra forma parte de la adoración, tanto como cantar una canción o hacer una oración, como otro de los principios expone. La adoración constituye una respuesta a la proclamación. La proclamación es parte del proceso completo y no puede ni debería diferenciarse de él. Un error común hoy en día está en colocar toda la adoración antes de la predicación con el fin de ayudar a que la congregación entre en calor. ¿Cuán a menudo hemos oído que la predicación de la palabra es central y que la música solo constituye los preludios? Nosotros reforzamos esa falsa idea en conferencia tras conferencia al cantar un par de canciones mientras todos están buscando sus asientos y entonces seguimos adelante con la predicación. Pero, ¿qué aproximación a la adoración tan egocéntrica, humanista? Pensar que las palabras del predicador son más importantes que la expresión del corazón de amor al Creador. Por consiguiente, la proclamación de la palabra de Dios debe formar parte de todo el proceso de la adoración. Si esto es así, el principio de cambio de vida encuentra de pronto su verdadera aplicación. Cuando la predicación y enseñanza de la palabra tienen como única meta difundir información y no conducir a la gente a una adoración real, bíblica de corazón, el cambio de vida se convierte en opcional. Pero cuando la proclamación forma parte del proceso completo de adoración a Dios, adopta una nueva característica. Requiere que el oyente conforme su vida a la verdad de la palabra de Dios. Y más aún, cuando la predicación o enseñanza nos lleva a adorar a Dios, nuestro amor por Él nos inunda y determinamos cambiar. Pablo instruía a Timoteo acerca de cómo guiar a la iglesia cuando le dio el secreto para triunfar en el ministerio. Cuando él le dice en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Dónde se puede hallar en este texto una predicación que no tenga como meta el cambio de vida? Muchos que aspiran a ser predicadores, incluyendo el seminario en el que me gradué, pasan a citar los siguientes versículos también para justificar el sermón como el corazón de la adoración pública. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encargo solemnemente, predica la palabra. Sin embargo, hasta este encargo está dentro del contexto de cambio de vida. Cuando consideras que ese versículo incluye una lista de palabras que llaman al cambio de carácter de los oyentes, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dan a entender realmente estos versículos que el sermón sea el centro de la adoración pública y que todo lo demás es preliminar. Solo si nunca has leído el resto de la Biblia, un mandamiento a predicar en contraposición a cientos de mandamientos a alabar,
no constituye precisamente una sólida base para la filosofía de ministerio. No, predicar la palabra es una parte del proceso global, es algo complementario, no la directriz para el resto de la adoración. Y con este rol debe proclamar la verdad de tal forma que la gente sea motivada a cambiar. Algo menos supone una proclamación fallida. Si el sermón no desafía a los creyentes a un más profundo amor por Dios y por tanto al deseo de obedecer y cambiar, pues entonces el mensaje no es bíblico. Cuando ponemos el pie en la presencia de Dios con otros creyentes, no podemos ni debemos abandonarla igual que cuando entramos. La palabra de Dios, la alabanza de su nombre y la expresión de amor y acción de gracias deben crear en nosotros un profundo cambio de corazón. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Deuteronomio 31, 18 al 19 dice, y yo entonces ocultaré mi rostro de ellos por tanto mal como hicieron, yéndose tras otros dioses. Escribid pues este cántico para que me sirva de testimonio, y cuando venga sobre ellos una muchedumbre de males, este cántico dará testimonio contra ellos. La adoración pública nos obliga a acercarnos a Dios, cumplir lo que prometemos y poner nuestra vida en sus manos para que Él la transforme. La consecuencia que más veces aparece unida a la frase alabad a Dios en los salmos es cumplid vuestros votos a Él. En conclusión, una filosofía bíblica de adoración se basa en principios eternos y consecuentemente debe afectar los aspectos personales, familiares y de iglesia o colectivos. Hablar solamente de adoración personal es hacer caso omiso de las escrituras que nos muestran que todo lo que hacemos en privado debe tener una influencia y resultado consiguiente en público. Concentrarnos en los gozos de un tiempo de adoración familiar sin entender cómo es influenciado por la andadura personal de los padres, por ejemplo, es una hipocresía. La adoración colectiva no puede ser definida, ni corregida, ni fomentada, a menos que tenga una base adecuada, fundamentada en la vida devocional privada de sus líderes y participantes. La iglesia, que desee ser bíblica, debe basar todo cuanto es y hace en una filosofía bíblica de adoración opuesta a la definida culturalmente. Pero con demasiada frecuencia confundimos nuestras preferencias culturales, denominacionales o generacionales con los principios eternos de la palabra de Dios. Y por lo tanto el desafío es volver a la palabra, descubrir cuáles son en realidad las verdades bíblicas eternas acerca de la adoración y después aplicarla consecuentemente en nuestra situación en particular. Ahora, escucha muy bien, ¿por qué el título de adoración y misión, evangelismo? Porque la gente está confusa en estos días. ¿En qué debería estar empleando su tiempo la iglesia? ¿En alcanzar a los perdidos fuera, en las calles, o en adorar juntos a Dios encerrados? Quizá uno de los temas más populares en la presente generación sea el uso de la adoración como una herramienta evangelística. Algunas iglesias han llevado el culto tradicional de adoración fuera de sus puertas, a favor de un tiempo en el que se tienen muy presentes a los que aún no conocen al Señor, lo cual significa generalmente un montón de música, teatro y artes creativas y la ausencia de auténtica adoración y exposición bíblica. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Dónde está el equilibrio en toda esta locura?
Hace unos meses asistí a una reunión de líderes de iglesia que ilustra este problema. El conferencista se puso en pie, porque ahora ya se les dice así, y declaró solemnemente que habíamos adulterado el Evangelio al mezclarlo con los métodos del mundo, aludiendo a las actuaciones musicales y teatrales llevadas a cabo por las iglesias en auditorios públicos. Dios no puede bendecir tal apostasía. El Evangelio es puro y no necesita de elaboradas parafernalias humanas, tales como la música contemporánea. Necesitamos predicar la palabra sin añadir nada humano que pueda debilitarla. Debemos ponernos en la calle y proclamar solo el Evangelio. Ese es nuestro papel en esta tierra y ninguno más. Ser cristiano es evangelizar. Y menos de una semana después me encontraba con otros líderes de una iglesia local que creían que su congregación se alía mucho de cara al público y necesitaba dejar de escaparse para volver a centrarse en los cultos semanales de adoración corporativa. Es que nuestra gente sale demasiado. El culto del domingo se resiente cuando ellos no están, y tanto ir afuera ciertamente no puede ser la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Y otro añadió: ¿dónde está la lealtad de la gente? En mi generación asistíamos a la iglesia cada vez que se abrían sus puertas. Si un no creyente quería escuchar el evangelio, venía y se sentaba en silencio por respeto a las grandes tradiciones de la iglesia. No necesitamos salir al público, ellos deberían venir a nosotros. Y realmente la tensión me refiero de estrés, es real en la iglesia actual. El evangelismo es usado para justificarlo todo. La adoración es un objetivo establecido mediante programas o calendarios. La música contemporánea es introducida a menudo pensando que atraerá a más no creyentes. El teatro está siendo utilizado más ampliamente hoy en las iglesias, en especial con el propósito de evangelizar. Sin embargo, cuando el guión comienza a interpretar las escrituras a través de la caracterización de personajes bíblicos, con frecuencia resulta tan polémico para los miembros de mayor edad que no captan el mensaje espiritual de la representación. La adoración como evangelismo, campañas evangelísticas, encuentros de alabanza, reuniones de adoración en la calle, etcétera. Pues con razón la gente está confundida. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Cómo se relaciona entre sí adoración y evangelismo? Primero, tiene que haber una iglesia equilibrada. Una iglesia equilibrada tiene 3 enfoques centrales. Ahora, cuando decimos equilibrada, el enunciado recalca una triple proyección de la iglesia, de hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. Para que podamos entender el desarrollo de este estudio, no debemos olvidar que estamos siguiendo el patrón bíblico de Hechos 2, en el cual uno de los enfoques se divide en 2 partes para entender todas las dimensiones de la iglesia, de la adoración, de la enseñanza, evangelismo y comunión, que se identifican precisamente con el amor al Señor, con el corazón, mente, fuerzas y cuerpo. Recordemos en este momento que al hablar de la comunión, estamos expresando ayuda mutua entre los miembros de la iglesia y ayuda social hacia los que no conocen al Señor. Primero, una iglesia equilibrada, otra vez, debe de tener 3 enfoques centrales. Primero, vertical, del Hijo al Padre. El creyente y por consiguiente la iglesia local debe mantener un equilibrio en su respuesta a la nueva vida en Cristo. Es cierto que Dios nos ha dado el mandato de adorarle y glorificarle,
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios 1, 4 al 6. Fuimos escogidos con el propósito de expresar alabanza y adoración, con el fin de traer gloria al nombre de nuestro Señor. Para un creyente no existe un objetivo mayor que este, porque pasaremos la eternidad glorificando y adorando a Dios. Nuestra adoración en el presente mundo debería ser un reflejo de la esperanza de estar algún día en pie alrededor del trono cantando: aleluya, digno es el Cordero y santo, 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 como dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Este es el enfoque vertical de nuestra relación con Dios, levantar en alto nuestras manos en alabanza. Ahora, el otro es horizontal, de creyente a creyente. Las Escrituras, con igual claridad, nos dan otros dos mandatos. Uno es el enfoque horizontal de creyente a creyente. Hebreos 10, 24 al 25 dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Este enfoque horizontal debe incluir categóricamente el discipulado y equipamiento de los creyentes, como dice Efesios capítulo 4, la exposición de la palabra. Segunda de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra. Y el cuidado pastoral de los creyentes. La centralidad de la Escritura en todo ello no admite dudas. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, otra vez, recuerden, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y número 3, hacia el exterior, al mundo. El tercer enfoque es el de un movimiento hacia el exterior. La Gran Comisión es, con mucho, el texto más conocido, donde se nos manda salir de la seguridad de las paredes de nuestra iglesia, ordenándonos en términos inequívocos que alcancemos a los perdidos. Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El evangelismo no es una opción para el creyente, es una obligación. No es un programa de la iglesia ni una campaña, es un estilo de vida que debe emanar de cada hijo de Dios. Tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio con el mundo. Pablo dijo a Timoteo: haz el trabajo de evangelista. Y el contexto nos muestra que debía ser hecho independientemente de los propios dones espirituales personales. Todos deben evangelizar. Vuelvo a repetir, el evangelismo no es una opción para el creyente, es una obligación. Y de este modo, una iglesia equilibrada, integrada por creyentes equilibrados, debería manifestar los tres aspectos: vertical, horizontal y hacia el exterior, o como han escrito algunos autores, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Una iglesia saludable demostrará una armonía entre los tres enfoques. La adoración no será realizada excluyendo al evangelismo ni viceversa. La enseñanza y la consejería no tendrán prioridad sobre alabar a Dios, más bien trabajarán mano a mano, cada uno contribuyendo y fomentando el otro. Encontrar el equilibrio
entre estos tres mandatos es esencial y pocos podrán argumentar en contra de una armonía bíblica tan claramente definida. Pero aún sigue en pie la pregunta: ¿cómo se relacionan entre sí adoración y evangelismo, particularmente en su aplicación a la iglesia actual? Primero, número uno, reconoce, o debemos reconocer, que la adoración es el objetivo de la misión. La misión no es el objetivo final de la iglesia. La adoración sí lo es. La misión existe porque la adoración existe. La adoración es suprema, no la misión, porque Dios es supremo, no el hombre. Cuando esta época termine y los innumerables millones de redimidos nos postremos ante el trono de Dios, la misión no existirá más. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Consideremos la descripción de nuestra actividad en el cielo en el libro de Apocalipsis. Y no cabe duda de que la adoración es nuestra meta final y que una vez que veamos a Cristo y su gloria, los pensamientos acerca del evangelismo ya no existirán por más tiempo en nuestras mentes humanas. Por tanto, cualquier actividad relativa a la misión que tenga lugar en esta vida deberá ser siempre realizada con el objetivo de preparar a hombres y mujeres para que algún día estén en la presencia de Dios, alzando sus voces en alabanza y adoración unidas al Cordero. Apocalipsis 4, del 1 al 3, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. De inmediato estuve en el Espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Apocalipsis 4:8 también dice: y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y Apocalipsis 5, 8 al 14 también dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millones de millones y millares de millares, y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Y Apocalipsis 7, 9 al 12 dice: después de esto y miré, he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos, y aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Desde los cuatro seres vivientes alrededor del trono, a los 24 ancianos, la multitud de creyentes y las huestes angelicales, todos están alzando una canción de alabanza a Cristo. Es como un coro increíble. Y observemos que a veces cada grupo en particular está cantando distintas canciones, es decir, combinan diferentes canciones en un gran coro que habla del resultado de siglos de proclamación eficaz del Evangelio. Por eso, número 2, la adoración es la chispa de la misión. La segunda relación que debemos de entender es la adoración y la misión. Y es que la adoración es la chispa de la misión. Y esto se puede ver en el ministerio del apóstol Pablo. En Romanos 1:5, él escribe: mediante él y por la gloria de su nombre, hemos recibido la gracia y el apostolado para llamar a gentes de todas las naciones a la obediencia que proviene de la fe. ¿Por qué llevaba a cabo Pablo su ministerio de reconciliación? Pues fue por amor a Jesús y para la gloria de ese digno nombre que Pablo hizo lo que hizo. Ahora consideremos otros dos textos. En 2 Corintios 5, Pablo habla de nuestro papel como embajadores del Evangelio en la obra de reconciliar al mundo con Cristo. Y esta es, sin lugar a dudas, una descripción de un evangelismo bíblico eficaz. Sin embargo, el contexto comienza con la afirmación del versículo 14. El amor de Cristo nos apremia, por tanto somos embajadores, en 2 Corintios 5:14. Y una lectura de Hechos capítulo 1 y capítulo 2 nos mostrará que el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento incluyó un increíble fervor evangelístico que trajo como resultado la conversión de miles. Estos capítulos deberían ser considerados esenciales en nuestra discusión acerca de adoración y misión. Un estudio del contexto completo indica que este gran éxito evangelístico empieza en el capítulo 1, cuando después del mandato de ser testigos, los discípulos recibieron la orden de reunirse en Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían mientras esperaban? Hechos 1:14 dice: todos estos estaban unánimes juntos, entregados de continuo a la oración. Un estudio de todo el libro de los Hechos revelará que el evangelismo y la adoración de la iglesia primitiva estaban totalmente entrelazados.
resultaba imposible separarlos. Por lo tanto, no era cuestión de una o de otra, sino más bien uno y otra. La adoración era el preludio necesario porque les centraba en Dios más que en sí mismos. Después, y solo después, estaban preparados para centrarse fuera en las necesidades del hombre. La adoración fomenta el evangelismo. El evangelismo es la evidencia de que existe adoración. Lo diré de nuevo y te voy a dar muchas citas. La adoración fomenta el evangelismo y el evangelismo es la evidencia de que existe adoración. Por eso, para una consideración a fondo de este tema, debes estudiar en profundidad el capítulo 1 y 2 de Hechos, examinando las siguientes referencias que apuntan a la progresión de los acontecimientos en la iglesia primitiva. La adoración es fundamental en lo que hicieron y precedió al flujo de preocupación evangelística y a los resultados. Como leímos Hechos 1:14, dice, entregados de continuo a la oración. Hechos 1:16 también lo afirma. Tenían una centralidad de las escrituras para cada decisión, o sea, estaban en la palabra. Resultado, el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia y ellos empezaron a predicar en lenguas extranjeras, de manera que muchos fueron convertidos. Hechos 2:37. Los no creyentes suplicaron a los discípulos, ¿qué haremos? En Hechos 2:42 al 47. Los creyentes se reunían continuamente para la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, para orar, para alabar, para compartir las posesiones con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hechos 2:46. Y el resultado, Hechos 2:47, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Por eso siempre decimos en Creo en Ti que el manual de la iglesia es Hechos 2:44 al 47. Y la verdad, quédate con esto, mañana vamos a continuar, es que si no tengo pasión por Cristo, pues no voy a tener pasión por los demás. Recordemos cuando a Jesús le preguntaron cuál era el más grande e importante mandamiento. ¿Qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Adoración y evangelismo. Es lo que se refiere Mateo 22:37 al 40. El evangelismo debe ser la consecuencia de un corazón tan desbordante de amor y adoración hacia el Señor que se derrama en cada relación y actividades diarias. Y esto es auténtico evangelismo y francamente auténtica adoración. La adoración desencadena el evangelismo y el evangelismo o la expresión exterior de una fe interior es la prueba de ese profundo amor por el Señor. No se puede tener uno u otro, se tienen ambos o ninguno. No coexisten simplemente entre sí, son independientemente o independientes uno, pero conduce uno al otro. El segundo demuestra la realidad del primero. Así es de que te dejo con esto. Nunca olvides que la adoración y misión es igual a evangelismo. La adoración bíblica es un cambio de vida. Predicar la palabra forma parte de la adoración, tanto como cantar una canción o hacer una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que hoy tú despiertes el espíritu de esos verdaderos adoradores. Porque un verdadero adorador está dispuesto a servir, pero no a servir encerrado en cuatro paredes en la iglesia, sino servir al prójimo.
como Jesucristo mismo se lo dijo a Satanás en Mateo 4:10, al Señor tu Dios, a Él adorarás y solo a Él servirás. El adorar y servir, el adorar y evangelizar van de la mano, porque tú nos has dado ese ministerio de reconciliación para que todos te conozcan y todos te adoren, que es la meta final. Pero no podemos decir que somos verdaderos adoradores si nunca salimos a predicar la palabra, si nunca le hablamos a nadie de ti, si somos egoístas diciendo que te amamos, te adoramos, pero encerrados, y podemos cantar hasta quedarnos afónicos y roncos, pero si no lo mostramos con el prójimo, pues es hipocresía solamente. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a seguir los ejemplos bíblicos que tú nos hablaste hoy y a darnos cuenta de que sí, nuestra meta principal es adorar, pero mientras estamos en la tierra es evangelizar también. Un día cesará todos los ministerios, aún el propio evangelismo, cuando muramos y dejemos este mundo. Pero mientras estemos en él, nuestra meta, nuestra misión es salir a evangelizar, a mostrar lo que hacemos en privado, a mostrar lo que hacemos en el hogar, a mostrar lo que celebramos cada vez que nos reunimos en la iglesia, la adoración y la alabanza, mostrándola con el mundo, predicándoles de ti, hablándoles de ti y mostrando el poder y la gloria tuya. Te damos todo el honor en esta mañana, Señor, y que tú despiertes nuestros corazones para que el día de mañana, precisamente, que tenemos la oportunidad de mostrarlo en el hospital de Salamanca, lo hagamos. Es tiempo de salir de las cuatro paredes, no solamente decir que te amamos estando encerrados, diciendo que amamos a un Dios que no vemos, pero sin mostrarlo al prójimo que vemos, como tú lo dices claramente en 1 Juan 4:20. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.